Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Hoy estamos con Raúl Bertley, Halcones de Medio Vuelo desde México. Esa información, una información potente, esa información que muy pocos se animan a dar, pero que él lo dice todo. Por eso hoy va a estar cuidadoso, va a decirlo todo, pero cuidadoso. Bienvenido, Raúl. Para nosotros es un placer, es la primera vez que estás en casa. Gracias, princesas hermosas, y les prometo portarme bien. Hola Raúl, muchas gracias. Contamos hoy 25 de Ah. diciembre 2024. ¿Cómo entendés vos? ¿Qué mirada? No nos conocemos, nos estamos conociendo, es la primer cita que tenemos. ¿Qué mirada tenés de estas Navidades en el contexto Matrix en el que vivimos? Bueno, en primera instancia, eh, debemos de recordar que el nacimiento de Jesús fue en abril, realmente no fue en diciembre. Hay muchas discusiones al respecto, pero lo cierto es que dentro de los cambios que vienen en el año entrante, viene la suspensión, al parecer, del calendario gregoriano del Papa Gregorio y la introducción del calendario de Julio César del Imperio Romano, y eso da como resultado que sean 13 meses en lugar de 12. Si se llega a dar esto, pues obviamente que astrológicamente hay un cambio, porque vuelve a entrar Ofiuco, al que habían desaparecido, y entonces ya muchos que eran Sagitarios y Capricornios van a cambiar de signo zodiacal al integrarse en esas fechas Ofiuco. Entonces, todas lo referente a la cuestión astrológica, pues va a cambiar de facto, porque quienes están en la parte de Ofiuco siendo de uno u otro signo, no tienen una lectura eh, real, siendo que se dé este cambio, y entonces van a decir, oye, pues en cómo, sí, es que se divide, y como se amplía un mes más, entonces ya son de los primeros cambios que se avecinan, ¿no? Ya empezando por ahí. Y Raúl, no sé, en este caso, a nivel personal, eh, qué suceda con esto del antes de y el después de Jesús, Mm. el antes de Cristo y el después de Jesús, porque obviamente que la sociedad romana no contemplaba ese aspecto. Y yo creo que ya, si lo vemos desde ese enfoque, ya todo a nuestro alrededor comienza a cambiar los valores. Ya nuestro sentido moral, nuestra intuición espiritual, ya va más dirigida a la liberación que da la espiritualidad, y ver directo de la presión y opresión que mantiene sobre el ser humano la religión, y que ya ahora, pues con todos los sucesos que ha habido, eh, que aparecen en las noticias normales, en el Papa, con la cuestión del banco que quedó en quiebra, todo lo que ya sabemos, ah, está permeando en la sociedad eh, el cambio que ya se viene, ¿no? Así es como yo lo veo. Raúl, ¿qué noticia últimamente te ha sorprendido dentro de tu visión amplia? Y sabemos que tenés las noticias frescas, pero hay una que así que te sorprenda, que digas, esto no me lo esperaba, no me esperaba semejante revelación, o que sabés que venga. Bueno, fíjate que cuando me puse a investigar acerca de la fórmula F, frecuencia igual a uno sobre T, que es tiempo, eh, con la cual Nikola Tesla
dio paso a la construcción de todo esto que llaman Proyecto Filadelfia, hablábamos a nivel científico de una especie de máquina del tiempo, pero con otros documentos a los que tuve acceso, me di cuenta que más que hablar de eso que parece de ciencia ficción, ¿cómo lo podemos acoplar a nivel personal al poder comprender en primera instancia que somos un programa mental? Al igual que el software de una computadora, ese programa mental que me instalan antes de cumplir los 7 años de edad es lo que va a definir la apertura a que yo absorba otros nuevos programas que están ya dirigidos por este constructo social político que envuelve principalmente a Occidente. Desde ese punto y dándome cuenta que como programa mental cuento con el beneficio de ser un campo electromagnético, porque por eso tenemos, para no entrar en más detalles, dos cerebros, un hemisferio derecho y un izquierdo, y al centro nuestra glándula pineal, que es la que regula nuestro cerebro reptiliano, nuestro neocortes y nuestro tejido glial. Entonces, ese constructo, al ser un toroide, al igual que como lo es este, vamos a decir, planeta, ¿verdad? Todo lo que yo vibro y es frecuencia, que es lo que yo estoy soltando constantemente como boomerangs que voy lanzando, si no lo aprendo a controlar antes de que se convierta en pensamiento, esto es, que sean mis sentimientos y mis emociones entendidas por mí mismo. Porque aquí en México, por ejemplo, dicen, en el corazón nadie manda. No, perdón, en el corazón mandas tú, pero nadie nos ha querido enseñar eso. Entonces, cuando yo sé, vamos a decirlo vulgarmente, que soy un campo electromagnético con patas, a donde yo me estoy parando, estoy emanando esa frecuencia. Y entonces mi forma de estar, mi forma de vivir a nivel económico, social, intelectual, etcétera, etcétera, va a ser directamente proporcional a las frecuencias que yo emano. Y entonces es cuando me doy cuenta que yo soy el arquitecto de mi propio destino, porque entonces me defino y me veo como lo que realmente soy, no como un ego construido por terceros, por mis abuelos, por mi marco familiar, social, escolar, y entonces ando cargando historias de seres ajenos y no aprendo a verme de lejos. Cuando uno aprende a verse de lejos, digo, ay, ahí estoy yo lavando los trastes, ahí estoy yo dándole de comer a mi gato. Pareces simpático, pero el hecho de aprender a vernos de lejos nos permite ampliar nuestro campo de recepción de frecuencias. Fíjate que yo hace unos años me aventé 8 días, las 24 horas con los ojos vendados. Y todo empezó porque vi una película de Julia Roberts, de que se va a la India y Sí. hace el efecto de ponerse un letrero donde dice voto de silencio. Me aventé 15 días aquí en México, en mi entorno donde me muevo, con ese letrerito yendo a comprar cosas. Y la gente se reía y se reía. Dice, hombre, este loco, ¿qué está haciendo? Cuando me quité el letrerito, en automático me hice de una cantidad de amistades impresionantes que ahora parezco como el del anuncio de Mirinda. Soy, a todos los voy saludando, hasta el perro, porque de ahí nació una amistad muy bonita que sigo conservando. Después de eso, dije, bueno, si este es el efecto que está produciendo y está trayendo beneficio para mí, e incluso para personas, porque mucha gente te ve de lejos y hacen juicios a priori. Dicen, no, pues este ruco es muy serio, siempre anda aquí con sombrero paseándose en el parque.
con su gato, y antes que tenía un perro. Este, pero ya una vez que entra la interacción humana, se dan cuenta de que no eres lo que representas a la vista, sino que eres un ser humano como cualquiera y que todos tenemos sueños y deseos que cumplir. Al final del camino, ¿qué es un ser humano sino un cúmulo de hábitos buenos y de hábitos malos? Entonces, buenas acciones, buenos resultados, malas acciones, malos resultados, no acción, no resultado. Entonces, cuando me vendo de los ojos, haciendo todas las actividades, haz de cuenta con este video con los ojos vendados, me empiezan a caer muchísimos veintes y empiezo a tener obligadamente por mí una verdadera introspección y un análisis tácito de cosas que yo veía de forma diferente cuando no les tomaba la debida atención y cuando yo empiezas a desmenuzar, ay, cuando yo estaba en primero de primaria, porque empiezan los recuerdos y entonces empiezas a ver que esto, oye, es que es brutal, qué maravillosa es la vida, de verdad que qué belleza, y es cuando te entra el agradecimiento y dices, caray, bendito Padre, gracias por estar aquí, ¿no? Y entonces mi campo de visión aumentó enormemente. Ya cuando me quité de todo eso, me metí a ver un librito y me metí a hacer viajes astrales que ya había hecho yo de niño y de jovencito a los 20 años, pero no le encontraba el enfoque. Ese libro me llamó la atención y empecé a experimentar y cada día empecé a avanzar más lejos hasta que un día que me iba a quedar pegado a unas torres de eléctricas y dos, tres acontecimientos, dije, no, yo hasta aquí la dejo porque necesito enterarme más de esto para seguir avanzando. Pero ya la verdad que no le vi ningún enfoque y lo dejé por la paz. Pero haz de cuenta que este fue mi, este, mi entrada a este tipo de mundo de mística, de misterio y entender mejor cuando me leo el Kybalión de Hermes Trismegisto, cualquiera que lo agarra no entiendes nada. Entonces tienes que agarrar cada factor e investigarlo por su parte y sobre todo ponerlo en entendimiento a nivel personal para sacar unas propias conclusiones. Y de ahí se vino. Entonces yo tenía de años atrás 19 grupos ¿cómo se llama? En WhatsApp, a los que yo mandaba todas estas eh, ideas conspirativas y mi rollo. Y en una ocasión, hablando con unos amigos abogados, yo soy abogado, me dijo, oye, ¿por qué no lo abres a nivel público? Y nunca me esperé tener la respuesta que tuviera y que existieran tantas personas interesadas en este tipo de temas, ¿no? Y al ampliar mi campo de visión, porque yo desde 2007 sigo a personajes como a David Icke, como al psicólogo argentino José Luis Parise, como a Corrado Malanga, el italiano, eh, y todas estas personas eh, fueron retroalimentándome y dándome una forma de ver el mundo totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrado, totalmente pegado a la cuestión materialista, ¿no? Entonces me di cuenta que no era así. Y desde entonces estoy metido en todo este ajo. Qué lindo. ¿Mm? Em, Estás profundizando, estás viendo las leyes estas del juego. Yo también soy abogada y las leyes de Kybalión nos han atrapado hace tiempo que las venimos estudiando. Em, Dijiste que Jesús nació en abril. ¿Qué es lo que estamos celebrando y festejando? ¿Por qué la Matrix nos pone este juego, esta ilusión desde la Iglesia Católica, un poco perversa?
tan manipulada, si ni siquiera Jesús nació ahora, que tampoco se entiende con el Papá Noel rojo y verde y los regalos, qué tendría que ver Los todo eso, pinos. los pinos, la comida, no se entiende nada. Pero ¿por qué si nació en abril, qué tiene que, Navidad de qué? ¿Qué es lo que estamos celebrando? Bueno, eso tiene que ver con la cuestión de los solsticios. Eh, si tú lo analizas, si lo ves, ves al dios Mitra, ves a otros dioses de la antigüedad, te vas a las tablas sumerias y te das cuenta que nada más fue una copia fotostática, la Santa Biblia, de todos esos manuscritos, incluyendo los manuscritos encontrados en 1947 del Mar Muerto, que ahora ya mucha de esa información es llamada los evangelios apócrifos, porque lo que hizo Constantino fue sacar todo lo que no le convenía y dejar todo el constructo que era interesante para él, porque recordemos que él era un Homo capensis, que ellos no son humanos, son otra especie que está conviviendo aquí entre nosotros disfrazada de seres humanos. Entonces, hay evidencias, la abogada es directiva del Banco Mundial, que ya la mandaron a mejor vida por todo lo que estuvo comentando Karen, ya no me acuerdo ahorita de su nombre, pero recién la mandaron al otro mundo, por todo lo que reveló. Entonces, ahí hay una situación interesantísima. Eh, ¿Por qué? Fíjate, tú ves, te lees, que por cierto, Argentina, aunque vive en Europa, Esther Villar, que escribió El Barón Domado, Sí. te lees a Friedrich Engels con toda la familia, el condiscípulo de Carlos Marx, y ellos en general acaban de sacar un libro hace poquito que se llama Deshumanizando al varón, etcétera, y ellos lo que analizan son las consecuencias, cuando realmente las causas son de preguntarte, bueno, a ver, ¿por qué el Papa no tiene una esposa, una papisa? Si es parte integral de la naturaleza humana, ¿por qué darle ese valor de trascendencia al ser a través de su naturaleza sexual al hombre, ¿no? ¿Por qué de Adán ni siquiera fue el corazón o el cerebro, sino una costilla, algo con lo que cualquiera puede vivir sin una costilla, que de ahí salió la mujer? O sea, es bueno, espérate, pues, ¿qué pasó, no? ¿Que no hay sentido común en esto? Y, eh, y bueno, ¿y por qué se hizo así? Bueno, pues dice, ah, caray, pues ya es un análisis hegeliano, y es bueno, esto fue porque a la hora de que el sacerdocio y los cardenales no tuvieran esposa, no podían heredar nada. Y todo el trabajo que hacían, muchos lo hemos experimentado, sobre todo cuando nos cambiamos. Nosotros cuando recién llegamos a satélite, llegó un padrecito, güerito de ojos azules, con una mano atrás y otra adelante, y los mandan y dicen, ahí tienes que construir una iglesia. Y entonces en automático empiezan a recurrir a las autoridades no dan ni un centavo, pero los ponen en contacto con la gente pudiente, y a la vuelta de 2, 3 meses ya le habíamos donado un terreno, ya le habíamos empezado a construir su iglesia, se hizo un superdepartamento, y después resultó de los que se dedican a lo de los niños, ¿no? Y fue otra historia. Pero a lo que yo me quiero referir es a que al no tener heredad, porque les dicen que son siervos de Dios y que tienen que dedicar todo su servicio a ese ser, los despojan de la naturaleza humana, y todos los beneficios obviamente eran para el Vaticano. Y esto es histórico, ¿no? Entonces, en ese punto de ideas, pues tú te pones a leer todos esos libros, ¿no? Pues ¿cuál fue la razón del varón domado?
porque esto salió a mediados de los setentas, Sí. eh, poner de manifiesto la liberación femenina, que fue una tremenda trampa en la cual todos los gobiernos de todas las partes del mundo doblaron sus ingresos por impuestos al poner a trabajar a la mujer. Yo Ah, cobraba tanto dinero donde nada más trabajaban los hombres, ahora ya tengo hombres y mujeres, ahora cobro el doble de ingresos, desintegro a las familias, ¿sí? Eh, Ahora es normal en una familia, pues mi hermano vive en el norte, mi hermana en el sur, y por el empleo, por el trabajo, ¿sí? E independientemente de eso, la mujer en esa disque liberación ahora tiene que continuar trabajando y no se quita de encima la responsabilidad de atender a los hijos. Y el esposo llega a trabajar, manos atrás a ver la tele y dice, pues ahora a ti tú quisiste trabajar, así que dale. Y en ese tren nos movemos, por ejemplo, en Latinoamérica. No hemos logrado superar esos factores de control y de coacción que vienen directamente de los cuatro elementos, de las cuatro, yo les llamo jinetes del apocalipsis, son la economía, la ciencia, la política y la economía. y la religión. Sobre esas bases hacen que se construya nuestra vida. Vente para acá, gato, que me están entrevistando. Entonces, eso no lo, ¿cómo se llama? No lo consideran, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tú estás peleando como ser humano en el primer nivel de conciencia como oruga víctima por llevar agua a tu pesebre. Estás metido, como le digo al primo, oye, ¿sabes qué? Yo la mera verdad no te recomiendo lo del 2020, porque sí, pero pues hay que sacar para la chuleta, mi hermano, y yo tengo contratos, y si no hago y llevo el papelito, no me dan el trabajo, porque él se dedica al aluminio y al vidrio, ¿no? Entonces hace contratos con empresas normalmente nacionales y es obligado cumplir con el requisito. Entonces, no es en un momento dado el yo sí y tú no. Yo sí me libré de eso. Es el estar imbuidos en una obligación social de que está embonada por estas cuatro columnas de control, ¿no? Mm, mm. Y entonces mi parte de mi trabajo y de mi labor es hacérselos entender a las demás personas para que den un paso atrás. Y como decimos aquí en México, de lejos se ven los toros. Primero hace un análisis y entonces lo que nos han arrebatado principalmente es nuestro sentido común. Sí. Entonces vemos personas de alto nivel gerencial, CEOs, me explico, que dice, oye, pero este sujeto, ¿cómo se conduce así con sus hijos? Y estoy hablando de gente con la que trato continuamente, ¿cómo trata a sus hijos de esa forma tan grosera y tan baja? Y quien lo viera en el puesto que ocupa, no se imaginaría que tiene este tipo de acciones, pero es por ese constructo. Al final del camino, ¿a qué responde la persona? Hizo esto. ¿Qué me hacían a mí de chiquito? No, pues me pegaban. Ah, pues hago lo mismo, porque no me doy la reflexión de entender qué es lo que tengo que hacer para cambiar el nivel de conciencia, no solo de mi familia, sino de toda mi comunidad y de la humanidad entera. Ustedes, por ejemplo, en Argentina, ¿cómo es posible que un país tan grande ande en 45 millones de habitantes? Digo, por lo menos deben ser tres veces más. Y eso ha sido eh, ¿cómo se llama? Un Una programa. política, una estrategia hecha adrede, porque recordemos que los argentinos son eminentemente europeos, no sufrieron la mezcla de razas como otras regiones de Centro y Sudamérica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve sencillo, pero mira, vamos a verlo desde este punto de vista. Mexicanos, latinos, somos una raza, la raza más joven del planeta. Apenas tenemos 500 años de edad. Y entonces, en esos 500 años de edad, considerando las generaciones que se han dado a partir de la entrada de Hernán Cortés y su pandilla,
apenas nosotros empezamos a abrir los ojos y vamos gateando, mientras ustedes, argentinos, descendientes directos de los europeos, tienen toda una historia que les antecede, ¿me explico? Sí. Y de ahí el que tengan un perfecto dominio del cultural y de todos los aspectos. Y la tremenda cohesión que hay entre el europeo alemán, italiano y español con el pueblo argentino. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que eh, poner sobre la mesa y darnos cuenta porque el problema es una enorme falta de identidad, eh, enorme, no hay identidad propia, no hay identidad asegurada, no procuramos tener un criterio abierto. Y entonces, al no procurar tener un criterio abierto, dejamos, ¿por qué la economía? ¿Por qué la religión? ¿Por qué la política? Y los cuatro columnas se preocupan tanto de nuestra sexualidad, caray. Ah, ¿De qué es lo del género? Bueno, ¿de qué viene? Porque divide y vencerás. Pues, claro. A ver, ¿qué somos? Campos electromagnéticos. Yo puedo ser mujer o puedo ser hombre. Y nada tiene que ver, ay, no es que hay muy pocas mujeres. Aquí, por ejemplo, en México ya hay una fuerza, tiene que ser 50% mujeres, 50% hombres en las cámaras. Puras cosas que no tienen nada que ver. Cuando yo contrato a una persona, lo que estoy contratando es una mente, no una mujer o un hombre. Claro que naturalmente, ¿en dónde radica el poder de las mujeres? En las caderas. ¿Dónde radica el poder de los hombres? En los hombros. Y ahí tienes la cruz de David. El pico hacia abajo es el hombre con la fuerza, el poder en los hombros. Y la mujer es un triángulo, o sea, al revés, opuesto, donde la fuerza está en las caderas. Cuando tú le quitas tradicional e históricamente el poder que tiene a la mujer, de que viene de una supuesta costilla, y bueno, ¿para qué hablamos de Oriente? ¿Para qué hablamos de los japoneses? Yo en una reunión con un amigo que era el gerente de Century aquí en México, me invitó a su casa y la mujer en una esquina arrinconada. El sujeto, bueno, yo me fijaba en él, apenas movió una saca y se levantaba y nos servía té. Y se volvió a poner en el rincón como si estuviera castigada. Y eso ellos lo ven normal. ¿Me explico? Y digo, tú vas a Japón y pues dices, oye, así comen como verdaderos puercos. Y te vas al metro y dices, oye, estos cuates parecen gremlins, porque es tal la presión y por eso es el país con mayor índice de suicidios. Y al quien más recriminan y presionan es al varón. Por eso tú vas a un bar en Japón y hay una especie como de pirámide y se suben y están gritando y quejándose y odiando a su jefe. Y en las propias oficinas hay un cuarto, tú lo sabes, ¿no? Para que lleguen a darle el golpe y le ponen un dibujo de la cara de la jefa o del jefe. Sí. Entonces, bajo ese nivel de presión, las criaturas desde primaria están siendo coaccionadas de una manera impresionante. Y ya nada más como ejemplo, pero te vas a Suiza o te vas a lo que sea, y es la misma historia. ¿Cómo es posible que en Suiza sean 5 años de servicio militar obligatorio para hombres y mujeres? No sabía. O sea, ahí cualquiera, tú vas caminando, cualquiera aquí en otro país acaba con 4 o 5, una mujer sola, porque expertos en artes marciales, manejan todo tipo de armas. ¿Por qué? Porque ahí está concentrada toda la riqueza del mundo. Y entonces convirtieron un pueblo completo en un ejército. Ujú. Y la gente no se da cuenta de ello, ¿me explico? Raúl, esto te imaginas que recién comienza, así que tendremos otras charlas. Nos quedaron un montón de temas, el tiempo apremia, pero queremos muchísimo más. Prepárate para la próxima que quiero conocer los protocolos de los halcones. Ah, a por ello. Raúl, Y muchísimas. además son principios Claro. básicos porque tenemos una enorme responsabilidad que es enterar a todos nuestros hermanos de lo que está por acontecer, porque ustedes
están en la misma línea de pensamiento que un servidor, pero a mí me basta ir 2 casas al lado de la mía que están en la inopia. La próxima vamos por mucho más. Muchísimas gracias. Buen cierre de año. Un placer Gracias a ustedes. encuentro contigo. Muchas gracias. Un excelente día. Gracias. Bye. Dos. Bendiciones para Un beso. todos. Chao.